Ley del Efecto, tu podcast de salud y bienestar, donde hablamos de datos y no de relatos. Ay, 1, 2, 3. ¿Quién empieza? ¡Ah, tu señal! Bueno, empiezo yo, entonces. Sí, miren, desde que empezamos la planificación de este video, sabíamos que sería algo caótico. Mentira, no caótico, pero sí con distinto. Muchas opiniones, mucha conversación, que es lo que más disfrutamos. Y pues importante para quienes nos escuchan, creo que ha sido más repetitivo el decirles que esta es una nueva sección dentro del podcast y en esta ocasión quisimos también tomar en cuenta o explorar, mejor dicho, las opiniones de las personas acerca de algunos temas concretos. Entonces, el día de hoy vamos a escuchar algunas respuestas que nos dieron las personas que entrevistamos en la calle. A mí me emociona esta sección porque yo creo que la carrera de las tres está enfocada en escuchar a las personas y responder a ello, entendiendo como el contexto, etcétera. Entonces, me emociona porque usualmente quizás nos podemos quedar en un debate técnico, profesional, cuando en las calles las personas están necesitando escuchar otras cosas. Así que, no sé, nos va a dar una noción de qué es lo que realmente las personas necesitan escuchar. Y lo que opinan, porque he de mencionarles que yo sí me sorprendí con algunas respuestas que escuché, y lo hemos conversado, a veces nuestros propios sesgos nos hacen pensar, bueno, a lo mejor hay una concepción acerca de este tema o hay una idea distinta a la que yo creo. Total. Entonces, bueno, recordarles un poco que nosotros tenemos diferentes especialidades. Yo soy nutricionista y dietista. Jess es psicóloga clínica. Sí. Y Sara es neurologopeda. Entonces, bueno, dentro de las preguntas que hicimos, para darles un poco de contexto, en el caso de nutrición, yo quería saber qué opinaban las personas acerca de alimentarse saludablemente. ¿Qué significa para ellos? Luego, en el caso de Jess, ¿cuál fue la pregunta? Si todas las personas necesitan ir a terapia psicológica, esa era, ¿verdad? Sí, y si consideraban que sí, que no, y por qué. Uh-huh. Y la mía era que si dejaras de hablar o si mañana perdieras la capacidad de hablar, ¿de qué forma te comunicarías? Eso me pareció como súper interesante y bueno, ¿qué les parece si comenzamos por escuchar las respuestas de Sara? Oh my God, no estaba lista para esto. Ok. Es como, va a ser así a quemarropa. No, mentira, no es a quemarropa. Así que ya se las voy a, disculpen, se las voy a reproducir acá. A través de señas de manos o gestos con la cabeza. Excelente. ¿Hay alguna otra forma? Y a través de la escritura. Bien. Muchas gracias. La pregunta era, como recordamos, si las personas perdieran la capacidad de hablar verbalmente, ¿de qué otra manera se comunicarían? Entonces, las respuestas son anónimas, pero esta persona era un hombre adulto mayor, podría decirse, y su respuesta inmediata fue esta, a través de señas y la escritura. Y por aquí tengo otra que también quisiera que escucharan, porque yo, no sé, pensé que también iban a utilizar otros recursos, pero la mayoría respondía a similar. través de mensajes escritos. Y por el teléfono también. ¿De qué forma a través del teléfono? Mensajes. Okay. Con los mensajes. ¿Hay alguna otra alternativa? El escrito. De acuerdo. Muchas gracias. A través de mensajes de texto. Uh-huh. Y luego aquí les voy a mostrar el de la última persona.
que esta señora que acabamos de escuchar era una adulta mayor. De hecho, estaba en un parque utilizando en ese momento el celular. Entonces me imagino que también su respuesta, pues, por eso. A señas. Sí. ¿Hay alguna otra alternativa? Pues no. Solo a través de señas. Sí. De acuerdo, muchas gracias. Y este fue el último entrevistado. Solo señas. Sí, y de hecho creo que hay una más por ahí porque recuerdo que comentaron otra cosa, pero me fue muy interesante que muy naturalmente todos respondieron, usaría mis manos, usaría gestos, señas y pues está la posibilidad de escribir. Entonces me llamó mucho la atención porque es muy natural, ¿no? O sea, si no puedes hablar, lo haces de forma escrita o lo haces con gestos, lo dramatizas, lo que sea, pero por algún motivo cuando un niño no logra comunicarse de forma hablada o la forma hablada no es su principal forma de comunicación en todos los contextos, tenemos miedo de que utilicen otras herramientas de comunicación. Entonces, me gustó mucho las respuestas y la verdad me alegró porque dije, bueno, o sea, tenemos la noción de que hay otras maneras en las que nos podemos comunicar. Y lo curioso es que ya las están usando. O sea, ellos hablaron de formas de comunicación que ya están utilizando, además del habla. Naturalmente todos lo hacemos. Y eso es justamente la comunicación aumentativa o alternativa, ¿verdad? Es usar formas diversas de comunicación que pueden complementar o potenciar lo que nosotros, o sustituir incluso en algunas situaciones, lo que se dice de forma hablada. Es decir, yo hablo, pero también uso pictogramas como la seña de alto o los emojis, stickers y todas esas cosas que mandamos por mensaje. Utilizamos la palabra escrita y utilizamos gestos, como por ejemplo cuando vamos a avisarle también a una mesera que necesitamos que nos traiga la cuenta, ¿verdad? Solamente le hacemos un gesto con la mano y ya lo sabe. Usamos señas como vení, por ejemplo, o rápido, etcétera. Entonces, todos utilizamos formas alternativas de comunicación que complementan nuestra habla. Y por ende, los niños que no hablan, que ya tienen, o sea, incluso yo les digo, desde 1 año ya están usando formas alternativas de comunicación, tienen derecho a tener acceso, ¿verdad? No tenemos que tener miedo. Nosotros usamos todas esas formas de comunicación y no sustituimos el habla, las usamos de forma complementaria. Hay otra respuesta que dieron ahí y que para mí es bien importante. Seguro va a aparecer en otro ratito porque está unida a otra de las preguntas que se hicieron. Que una persona, cuando tú le preguntaste de qué forma se comunicarían, ella te preguntó de regreso, ¿solo perdería la capacidad de hablar o también se me dañaría como el pensamiento? ¿Recordás? Sí, te la voy a buscar, tenés razón. Es una pregunta compartida. De hecho, les voy a dar un poco de reseña de esta persona que accedió a participar. De hecho, era una mujer muy activa. Me la encontré en un mercado, iba súper rápido a hacer sus compras, entonces yo le preguntaba, disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Me puede hacer 2? Me dijo. Me encanta. Pero iba caminando, en ningún momento paró y es como, ¿qué necesita saber? Le hice la primera pregunta, me respondió y luego, bueno, usted me dijo 2 y entonces, dígame. Y sí, tenés razón, ahorita te la busco porque es cierto, ella no solamente brindó una alternativa de comunicación, sino que fue un cuestionamiento de mi capacidad de hablar es la afectada, pero hay otra facultad que voy a perder o que se va a ver alterada. Ella llegó a esa reflexión. Sí. Aquí te la pongo. O sea, pues de hecho lo primero que pensó fue como, pero solo perdería la capacidad de hablar, fue como... Aquí está. Si usted mañana perdiera la capacidad de hablar, ¿cómo se comunicaría? Depende, porque no sé si solo me atacaría el habla o la cabeza. Sí, solo sería verbalmente. Es decir, que usted Pero la cabeza es lúcida. Sí. Pues aprendía la de señas. ¿Y qué más? Escribir. Excelente, gracias. Igual. Y me dijo, tío, feliz día. Qué linda, me encanta. Pero ¿saben por qué me llama la atención? Porque
creo que fue la más honesta. O sea, inmediatamente pensamos que si alguien pierde la capacidad de hablar o no tiene la posibilidad de hablar, es como que naturalmente su mente pierde también capacidades cognitivas, o sea, de procesar información, de entender también, de tener vocabulario, de tener identidad, de querer hacer bromas y de querer comunicar un montón de cosas. Entonces me llamó la atención que preguntara eso, porque saben que lo más curioso es que la mayoría de personas, o un buen número de usuarios de comunicación aumentativa, no tienen ninguna discapacidad intelectual, o sea, no tienen ningún desafío a nivel cognitivo, sino que simplemente no logran transmitir lo que está en su mente con lo que está en su boca. E incluso una persona con discapacidad intelectual tiene un montón de pensamientos, ideas que necesita comunicar. Entonces, no importa, o sea, no importa que también estuviera afectada la cognición o que estuviera estuviera comprometida en la cabeza, como decía ella, ¿verdad? No importa, igual esta persona necesitaría comunicarse de alguna manera, ¿verdad? Entonces, me encantó esta y esa es mi opinión al respecto. Sí, y fíjate que, bueno, he de mencionarles que dentro de la población entrevistada, la mayoría eran entre adultos jóvenes y adultos mayores. Entonces, menciono esto porque concretamente al consultar si perdieran la capacidad de hablar, claro, para ellos era más natural decirme lenguaje de señas, escritura o mensajes, porque son habilidades que ya tienen establecidas y que por lo tanto es como fácil migrar a algo ya conocido. Y lo menciono por lo que tú decías de que en ocasiones cuando hablamos acerca de comunicación aumentativa alternativa en población infantil, las personas adultas están como más con reservas o con recelo de no, pero es que debe comunicarse verbalmente. Sí. Y claro, yo entiendo, esta es una función que dependiendo cada caso sí puede desarrollarse, pero hay algunos otros en los que no va a ser posible, pero es como esa dificultad pues de aceptar que también existen otras formas de comunicarse. Pero en el caso de los adultos era como natural. Bueno, era como... Yo creo que esa es la palabra clave, que pareciera natural, ¿no? Como entendés que sí habrían otras alternativas. De hecho, creo que cuando le prestas atención a las respuestas, nadie pareciera que se quedó como callado, sin ninguna alternativa. Siempre hubo una opción, ¿sabes? Entonces es bien llamativo que a nivel ya de adulto en población, porque fue la entrevistada, sí existe esta claridad. Entonces, pero cuando ya vamos un poquito más a un niño, lo que tú dices, yo creo que es más entrarían y habría que cuestionarnos un poquito los ideales, las expectativas, eso que esperamos siempre según cada etapa, pero también hay opciones. Yo me recuerdo y fue muy sonado cuando vino, ¿te acordás que la primera vez que estuviste con Gonza? Entonces que él decía, ¿por qué quitarle la oportunidad? O sea, ¿por qué vas tú a no tomar esa alternativa si hay una opción? O sea, entonces es bien relevante saber y darnos un poquito como esa vuelta en la cabeza, decir, sí, o sea, porque para la población infantil nos cuesta un poquito más asimilar que hay otras maneras de comunicarse, o estará más ligado a las expectativas propias y no tanto sobre las necesidades o las opciones que pueden haber para un niño. Entonces te lleva a generar como ese cuestionamiento desde dónde lo estás queriendo incluso resolver, ¿sabes? Sí, y saben que yo creo que está súper relacionado con lo que hablábamos también sobre discapacidad. Y es que creemos que hay como no lo nombramos tal cual así, pero muchos modelos lo ven así, como hay un prototipo de ser humano que es como el ser humano perfecto y ese ser humano habla. Sí. Entonces, si de repente... verbalmente. Exacto, o sea, habla por la boca, ¿verdad? Claro. Y de repente, si este ser humano no habla por la boca, ya no es este prototipo que consideramos perfecto. Entonces lo que hay que hacer es empujarlo por medio de terapias y de otras maneras para que hable, para que se parezca al prototipo, ¿verdad? Entonces fue bien llamativo y yo espero que esta naturalidad se vaya también transmitiendo a los niños, porque ninguno de los que entrevistamos, ninguna de nosotras ha dejado de hablar por saber escribir.
Ninguna de nosotros ha dejado de hablar por usar el semáforo, que solo son colores. Ninguna de nosotros ha dejado de hablar por usar un menú y solo señalar la foto de lo que queremos. De hecho, aquí hay una historia que yo hace poquito estábamos hablando, o sea, antes de entrar al aire, y es que yo le decía a Benja, del equipo por acá, que nosotras siempre vamos al mismo lugar a comer y mis amigas siempre piden la misma comida. Y es muy divertido. Sí, ya la delaté. Pero es muy divertido porque una de ellas en particular, a ver si da la cara, pero una de ellas en particular, literalmente cuando pide es así como está en la foto. Y es muy divertido porque eso es comunicación aumentativa. O sea, estamos usando una foto en lugar de decirle lo quiero de con una descripción no, ¿verdad? Entonces, así como está en la foto, ¿verdad? O incluso si ella solo lo señalara se entendería, ¿verdad? Así que creo que como humanos, como adultos que somos, no perdemos el deseo de hablar, más bien de esas situaciones o de esa forma de comunicación, ampliamos las cosas que queremos decir y complementamos nuestra habla, y lo mismo pasa con los niños. Si yo le doy a un niño pictogramas, tableros, señas, etcétera, ese niño va a querer comunicarse más, va a tener éxito comunicativo y por ende va a querer más éxito comunicativo. Aunque el miedo sea del padre o de la familia, Exacto. Solo va a querer eso, porque yo creo que ahí está un punto bien de creencia también, ¿no? De que ves esa alternativa con temor, justamente por eso, porque el miedo es que el niño vaya a tener siempre solo esa alternativa. Y habría que preguntarnos, nosotros entonces no tenemos una sola alternativa. Exacto, y fíjate que eso iba a comentar, porque cuando nosotros estamos acompañando a familias, tratamos de que sean conscientes de todas las formas de comunicación que ellos ya usan. Y hablo aquí, si ustedes no nos conocen en redes, nos pueden buscar, a cada una tiene como su cuenta profesional, y en la mía yo comparto de mi equipo. El equipo somos 6 personas que acompañamos a las familias en distintas áreas. Y es muy interesante porque una de las cosas que hacemos al inicio es que la familia se dé cuenta de la forma que ellos como adultos usan para comunicar y lo que el usuario va a ver, ¿verdad? Porque va a aprender lo que observa. El modelo. Exacto, va a aprender el modelo que se dé. Entonces, nunca este modelo es solamente usar pictogramas. El modelo que siempre tienen es expresiones faciales, asentir, negar con la cabeza, o sea, gestos convencionales, señalar cosas, utilizamos sonidos como ay, ese tipo de sonidos que no son palabras tal cual, son como pseudo palabras, ¿verdad? Entonces, como adultos están usando ya muchas formas de comunicación, por ende lo que el usuario, niño o joven o el menor va a observar es una riqueza de comunicación. O sea, no limitamos, sino que ampliamos las posibilidades. Claro. Sí. Imagínense cómo esto genera toda la riqueza de opiniones. Y sabes que sería interesante, como que una siguiente pregunta fuera, ¿cómo crees que te sentirías si perdieras la capacidad de hablar y no te dejaran usar señas? ¿Saben? O sea, si yo no creo, fuera una alternativa. Tienes razón. Si no fuera una alternativa, si te dijeran, hablas o no hablas, pero vos no tenés la posibilidad. O sea, ¿se imaginan la angustia de tener una cabeza lúcida que no puede decir nada? Entonces, a veces esa es la situación en la que ponemos a nuestros niños. Sería un excelente ejercicio para realmente posicionarse o más bien aproximarse a eso que estamos hablando, a esas barreras que muchos niños o menores tienen por ese desconocimiento o por lo que tú también decías, Jess, esos ideales o esa idea preconcebida que se tiene acerca de cómo quisieras que fuese el desarrollo de esta persona. Pero es cierto, los pondrías en un lugar como de... ¿Y ahora qué? O sea, me dejaste sin ninguna herramienta, sin ningún recurso. Sí, vamos a hacer ese siguiente cuestionamiento. Sí. ¿A quién le toca ahora? Avancemos contigo. ¿Te parece? Ay, vamos vaya contigo, pues. Sandra. Vaya pues. Vamos a poner mi pregunta. Que se las recuerdo, yo quería conocer qué entiende la gente por alimentarse saludablemente. Ay, qué buena pregunta. Sí, Es amplia, pues. Sí, da para muchas respuestas. Para conocer qué es lo que... Eso se lo da, perdonen. El entusiasmo, vea.
Van a disculpar. Es que saben, ahorita que recuerdo las preguntas, tengo tan claras las caras de las personas y los momentos. Entonces, esta señora que van a escuchar ahorita se encontraba esperando el transporte colectivo, pero creo que estaba un poco tímida. Entonces, ya van a escuchar. No, ni siquiera había llegado. Agarraste a la gente en sus momentos más vulnerables. Fue muy divertido. Mentira. No. Todo lo que es todo lo que se puede cocer, que son ingredientes frescos. ¿Hay alguna otra característica? O la fruta más que todo, la papaya, la piña y la manzana. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, Entonces la señora estaba un poco tímida, pero si escuchan lo que mencionó, dijo todo lo que puede cocerse al vapor, especificó vegetales, frutas o aquellos alimentos que considera poco procesados. Su respuesta se englobó en eso. Ahora les muestro la otra. Pero es curioso, perdón, solo Sí, resaltar sí, que sí. ahí mencionó frutas y verduras. Sí. O sea, nada fuera de frutas y verduras. Fíjate que al principio, por la misma timidez, dijo pollo, pescado. No se escuchó. Entonces, Alimentación saludable, pues no comer. es que de verdad tengo que describirles esto para que imaginen lo que hacían las personas en ese momento. Este era un joven que era un repartidor de comida. Él estaba en su momento de descanso, pero fue muy amable al momento de aproximarme. Entonces, la respuesta acerca de la alimentación saludable Pues para no comer comida como rápida todos los días, ¿no? Comer balanceado, comer variado día con día. Para mí sería eso, aparte del ejercicio todos los días. excelente. Bueno, muchas gracias. Aparte de hacer ejercicio todos los días. Entonces, para él, alimentarse saludablemente no solo implica el consumo per se de alimentos o evitar los ultraprocesados o comida rápida, sino que también la práctica de ejercicio. Esa fue la segunda, ya les voy a poner la tercera. Y aquí es importante destacar una cosa. Primero, la señora de la primera pregunta era una adulta y era una mujer. Y ahora esta respuesta era de un joven. Sí. Joven. Entonces, Quería Pueden, saber, pueden. para usted, ¿qué significa alimentarse saludablemente? Nutrirse, nutrición, ¿Y qué más? pues al natural, porque todo lo natural pues nos vitamina más, el cuerpo absorbe las vitaminas, cuando es todo fresco y natural. Excelente, muy amable, gracias. entonces para esta señora que oscilaba en la edad similar a la primera, era todo el fresco, natural, pero saben, yo creo que ahí había un sesgo, no tal cual un sesgo, pero el lugar donde nos encontrábamos era un mercado de frutas y vegetales, productos frescos. O sea, la señora también estaba en un entorno que podía reforzarle esa idea. Y saben, ahorita también reflexiono como, es que hay que decirlo, como ciertos roles que se tienen establecidos, los roles de cuidado, los roles de preparar ciertas cosas en el hogar. Las mujeres están como más desarrolladas esas habilidades culinarias y por lo tanto son las que tienen, es la realidad lamentablemente, pero como mayor claridad de estos podrían ser los productos más beneficiosos tanto para mí como para mi familia, y por eso es que me resultaba llamativo que las dos señoras enfatizaban productos naturales, frescos, y el joven dijo variado, poca comida rápida, hacer ejercicio. Es como tu rutina va distinto de acuerdo a lo que, claro, de acuerdo a tu género incluso, a tu edad, por supuesto. Pero en resumen, ¿saben? Y sabías que incluso una de ellas no solo dice qué alimentos, sino cómo los prepara. Exacto. Súper interesante. Exacto, porque ya van esas funciones adicionales o esas actividades extras que realiza esta persona, pues.
Entonces, con respecto a alimentación saludable, si me voy a una definición establecida por organismos internacionales, contempla características de cantidad, calidad, variedad. Y saben, una última actualización que hay sobre el término lo ha dado la FAO y es una característica de moderada, es decir, que incluye o contempla el consumo de alimentos ultraprocesados o comida rápida, porque reconoce que esto es parte del entorno alimentario y que no vas a negar que las personas sí tienen acceso a esos alimentos. Ay, es que me parece tan interesante lo que estás diciendo, porque justo yo creo que si te detenés, también pareciera que están los alimentos categorizados en dos extremos. Exacto. Los ultraprocesados, un tache total, radical, Exacto. y es radical, Eso. versus las frutas, las proteínas, de una determinada forma. Entonces yo cuando pusiste la primera, sí me pareció como bien interesante eso, porque estamos en nuestro día a día con una relación constante con lo que consumimos, pero lo que decís es tal cual, no podés negar que el entorno y en la forma en cómo el mundo se va moviendo y adaptando, la comida y los ultraprocesados son parte de. Entonces, eso te lleva, creo que está muy estudiado esa variable donde el sujeto se posiciona como el responsable del manejo de sus nutrientes y de su bienestar físico. Pero a raíz de este tipo de ideas concebidas sobre, yo sé que el ultraprocesado es malo, pero aún así me lo voy a comer porque es lo único que tengo en el camino. Pero luego viene la culpa y el malestar porque yo sé que debería de estar comiendo en mi casa, a lo mejor un plato, entre comillas, hecho en casa, y yo no tengo tiempo para eso, no me da la vida para llegar a cocinar a mi casa, pero el mundo me dice que está mal que yo haga esto. Entonces te pone en situaciones donde incluso es incómodo hacerte la pregunta porque en automático puede venir una vergüenza de asumir que no te alimentas bien. Entonces, ¿sabes? Sí. Es un conjunto de ideas que podrían parecer preguntas muy fáciles y muy a la ligera, pero cuando la empezás a desarmar, te llevan a un conflicto mayor y a un problema mayor, por lo tanto la modificación se vuelve más compleja. Me parece un poco más razonable y entiendo un poco por dónde puede ir esta nueva definición, ¿sabes? Sí, y es que, ¿sabes? Porque de hecho es hasta contradictorio decir, no, es que no debe consumir esto, pero ¿y entonces por qué se encuentra disponible? Pero dice además moderado, o sea, es como... ¿Qué es moderado? ¿Saben? O sea, incluso pasó hace un tiempo que estaba el debate, ¿verdad? De que se permita el castigo físico o no se permita, y había gente que decía, pero que sea de forma moderada. ¿Y qué es moderado? O sea, para alguien moderado es pegarle con una piedra y para otra persona moderado es pegarte una palmadita, ¿verdad? Entonces, ¿qué es moderado? Es muy riesgoso utilizar ese tipo de términos tan ambiguos realmente. Y también yo estaba pensando con esto que decía Yes, que al momento de preguntar, bueno, de responder, ellos decían, las personas que comen eso no se enferman. Sí. Y creo que fue la señora que iba rápido haciendo sus compras, que ella dijo, es un tipo de alimentación que me permite estar saludable o tal cual prevenir enfermedades. Y es que vaya, sí, la alimentación es un componente clave o importante para las funciones vitales, para que nuestro cuerpo de forma óptima funcione, prevenir enfermedades, el desarrollo. O sea, sí, es un componente fundamental, pero no es así un factor universal preventivo de cualquier tipo de enfermedad, porque esto creo yo que puede generar incluso mucho malestar o mucha culpa si luego se desarrolla una enfermedad crónica o de algún otro tipo. Y es que por eso te decía yo creo que es como justo, ¿no? Como la información pasa y termina, nunca tenés control sobre la información, ¿no? Entonces es bien fácil como
hay un proceso psicológico que necesitamos, porque obviamente no puedes procesar ni andarte cuestionando todo lo que vivís en tu día. ¿Cómo así que no? Bueno, continuando, entonces creo que esta forma de categorizar y radicalizar los alimentos se vuelve justamente ahí, y ahí es donde pueden haber muchos conflictos en la cotidianidad, que es donde las personas en su día a día generan conductas que se llevan y se hacen hábitos, pero luego se hacen radicales, pero luego se confrontan con las creencias propias, pero esas creencias no nacieron de la nada, tiene que haber un entorno social que las estimule. Entonces es como bien conflictivo, por eso yo decía, el sujeto siempre como el centro y la responsabilidad sobre él es un peso a un gran costo. Porque, ¿sabes? Lo que vos mencionás, si yo me alimento de una determinada manera y me han dicho toda la vida que esa es la forma y que estos son los mejores alimentos, y luego me enfermo y lo perdés, entonces, ¿qué? ¿Cómo funciona? Te descoloca completamente. Entonces, creo que el punto está en encontrar las maneras donde realmente llevas las cosas a un punto que funcione para la mayoría de poblaciones, y que la comida realmente es yo creo que hay muchas cosas sobre la industria alimentaria que podríamos aquí sacar, pero el ojo y el objetivo es cuáles son esas fuentes de alimentarse, qué es accesible, qué no es accesible. Entonces ya pasa algo incluso hasta político. Pero el sujeto, nosotros como personas, estamos inmersos en esas consecuencias a mediano y largo plazo. Entonces creo que sí, la pregunta que hiciste no es una pregunta sencilla de contestar. Para mí, honestamente, requiere como un cierto pensarlo, y tú lo hiciste abordando a las personas así en su momento. En su momento más vulnerable. Yo iba pasando. Entonces sí creo que es una pregunta muy que tiene muchos puntos de donde las puedes discutir, pero lo que a mí me genera un grado de, diría que preocupación tal vez, o sea, está muy marcada la forma de radicalizar los alimentos. Eso es lo que a mí me genera como, ok, entonces, ¿por dónde podría ir otro tipo de mensaje? Sí. ¿Sabes? Sí. Completamente de acuerdo con esto último que has mencionado. Y sabes solo con eso último. No, con todo. Estamos por bien, supuesto, de eso se con trata. todo. Con todo lo que has mencionado, pero particularmente en este momento con lo último, ¿sabes por qué? Porque estaba reflexionando, y creo que lo dijimos cuando hablábamos acerca del wellness, que si lo vemos desde la perspectiva de salud pública, las acciones aisladas en el comportamiento o en lo individual van a tener resultados limitados. Entonces se deben contemplar otro tipo de factores también para que sea integral. Pero hablando en este caso del individuo, algo que sí es muy importante, y lo conecto con el episodio que tuvimos con Dinora del autoconocimiento. Saben, el autoconocimiento no solamente en tu comportamiento y emociones, sino que también en tu interocepción, o en la capacidad que tenés de identificar hambre y saciedad. Porque, ¿saben? Yo creo que incluso podría haber hecho esa pregunta en otro momento, porque es que la gente no se detiene a identificar. O sí, yo he hecho el experimento también y le he preguntado a algunas personas, pero usted identifica cuando tiene hambre, y hay una pausa, es como, ¿y eso qué es? Hay personas que realmente yo creo no. que eso está súper relacionado con el horario que las personas tienen. Es que a las 12 tengo mi receso, y de 12 a 2:40 tengo que comer. O sea, no importa si tengo hambre o no tengo hambre, o sea, este es mi momento de comer. Y el snack, pues si es que tenés suerte de tener algún espacio y que te den en tu trabajo un espacio para comer. O entras a trabajar a las 6, tenés que estar desayunando a las 5. Entonces, creo que también hemos perdido esa habilidad de reconocer por la forma en la que se vive. O sea, y hasta esto de poder comer cuando tengo hambre o cuando siento el hambre se ha convertido hasta en un privilegio. Sí, y fíjense que, ¿por qué menciono esto? Y lo voy a
a unir con las otras ideas que hemos estado discutiendo. Hay una desconexión completa con este aspecto tan esencial y tan primario que al escuchar las respuestas de las personas, por eso es que también pueden ser radicalizadas, porque es como yo voy a replicar lo que escucho, lo que me han dicho que es bueno, lo que aparentemente me ha mantenido en cierto estado de salud, pero no es que hay una conexión real entre eso y tu organismo, y ahí es donde en ocasiones surgen o puede ser todavía más chocante algunas sorpresas pues de enfermedades crónicas o de algún otro tipo de padecimiento, porque sí también he tenido la oportunidad de estar en otros espacios y las personas dicen, sí, pero es que yo me alimento bien, yo hago todo bien, Sí, entonces sí, yo sí. no entiendo por qué pasa eso. Yo he escuchado justamente ese discurso. Exacto. Porque a mí, si realmente nunca he estado expuesto a esto, yo siempre he tenido una alimentación, he hecho ejercicio toda la vida, entonces no entendés por qué a ti te pasa eso. Y sabes Sí. que incluso yo siempre soy la de las historias trágicas. Pero fíjense que me pasó en una consulta, yo creo que lo conté en algún momento, que una especialista en un centro muy prestigioso aquí en el país, que no recomiendo, y por tanto no voy a decir el nombre, pero una especialista me dijo que todos mis problemas iban a ir si yo bajaba de peso y que los dolores que yo estaba viviendo eran resultado del peso que yo tenía. Y yo, que llevaba, años luchando con alimentarme mejor, con moverme más, con tantas cosas, y vino y me dijo eso, ¿verdad? Y fue como, luego voy a un especialista de verdad, que es el doctor Hugo Ruano, a él sí lo recomiendo, especialista en endometriosis, y me diagnostican con endometriosis. Entonces, ¿eso se iba a prevenir si yo estaba más delgada? No. Hay personas delgadas con endometriosis. Es más, se ha detectado en fetos. Han encontrado endometriosis en fetos. O sea, hay cosas que simplemente no puedes prevenir. Obviamente, como Jess siempre nos lo recuerda, es súper importante las acciones individuales que tenemos, Claro. porque forman parte también de nuestra salud, pero no necesariamente es asegurado que comer y moverse de cierta manera va a dar como resultado la ausencia de enfermedad. Es correcto, es correcto. Es quitarle un poco el peso a estas ideas que se tienen. ¿Qué episodio más interesante? Nos pusimos súper intensas y nos extendimos en el tiempo, así que hemos decidido dividir este episodio en 2. La próxima van a estar escuchando la pregunta que se hizo relacionada al área de Jess. ¿Todos deberían ir a terapia psicológica, sí o no? ¿Y por qué? Así que los esperamos. ¡Chao! Esto fue Ley del Efecto, tu podcast de salud y bienestar, donde hablamos de datos y no de relatos.